Hola, ¿qué tal, niños y niñas? Bienvenidos nuevamente a tu programa Educando TV. Tú ya me conoces, mi nombre es Armando Mendoza y como siempre es un gusto enorme el que nos sigas acompañando a lo largo de toda esta sesión. Te invito para que con tus materiales escolares puedas organizar de forma coherente y sencilla toda la información que vamos a estar trabajando a lo largo de todos estos minutos. También, si estás cerca papá o mamá, puedes invitarlos o reunirte con tus amigos y amigas para que juntos puedan observar esta sesión que hemos preparado para ti. ¿Están listos? Comenzamos. En la sesión anterior hablamos todo lo relacionado con lo que fueron las frases preposicionales, su uso, pero también sus características primordiales que nos van a permitir utilizar esta herramienta tanto en nuestras descripciones como en nuestras narraciones. También hablamos de lo que eran algunas frases, pero también hablamos de cómo esas frases podíamos convertirlas en adjetivos. Muy importante esta parte porque también nos dimos cuenta que algunas frases que utilizamos convencionalmente en una conversación cotidiana, vamos a poder utilizar también adjetivos al momento de poder escribir dicha información y así poder hacer que nuestro receptor de información escrita pueda tener una mejor lectura y sobre todo una mejor información. En esta sesión nos abocaremos a terminar el ejercicio que quedó inconcluso en la sesión anterior e iniciaremos con un tema muy interesante, el cual iniciaremos de forma muy general, hablaremos sobre los trípticos y en las siguientes sesiones abarcaremos todo este tema. Acompáñame. Abarcamos en la sesión anterior un ejercicio que nos quedó todavía pendiente, el cual vamos a estar trabajando en esta sesión. Es muy importante, te recuerdo, que puedas trabajar estos ejercicios, irlos copiando en tu libreta, lo cual te va a permitir a ti tener esta información y sobre todo si quieres hacer un repaso un poquito más extenso, puedes trabajarlo en lo que son las guías, en la página de internet, donde vas a poder observar los videos de Educando TV, pero también vas a poder trabajar toda esta información y reforzarla con las guías de trabajo que en la página vas a poder encontrar. Muy bien, tenemos ya la oración número 1 realizada. Bien, ya realizamos esta oración. Vamos con la siguiente para concluir el ejercicio, ¿te parece? Recuerda que estamos hablando sobre cómo hacer que estas frases preposicionales tengan función adjetiva, Mucha atención. Dice así: la piel de la anciana, de textura irregular, revelaba su edad. Bien, estamos hablando de esta oración que tenemos acá. La piel de la anciana, de textura irregular, revelaba su edad. Recuerda que estamos hablando sobre frases, bien, preposicionales, bien, que funcionan como adjetivos. Bien, esa es una. Esta es una parte importante que vamos a encontrar dentro de nuestras oraciones. Y la segunda parte que vamos a encontrar dentro de nuestras mismas oraciones es que hay frases que van a modificar el verbo. Bien, es importante esta partecita que tenemos acá porque vamos a hacer referencia a que dentro de estas frases o de estas oraciones vamos a tratar de utilizar tanto las frases preposicionales que funcionan como adjetivos como aquellas frases que van a modificar el verbo. Y estamos en la segunda oración, ¿bien? En la segunda oración que ya leímos, la piel de la anciana de textura irregular revela su edad, ¿bien? Estamos hablando ya de un sustantivo dentro del sujeto, ¿bien? El sujeto que es parte de la oración y
que tenemos que identificar si estamos hablando de una frase preposicional o estamos hablando de una frase que va a modificar el verbo. Atención con esto. Si nosotros leemos la piel de la anciana, que es de lo que estamos hablando, bien, de textura irregular, esta partecita de acá, de textura irregular, atención con lo que voy a encuadrar, bien, estamos hablando de una frase preposicional. Recuerda que las frases preposicionales van a ser aquellas que van a especificar de una forma más clara y más puntual una característica de la persona o del sujeto que estamos describiendo. En este caso, la piel de la anciana, bien, estamos hablando de un sujeto, pero específicamente estamos hablando de su piel, bien, y esta piel es de textura irregular, bien, lo cual nos permite identificar que la piel es de textura irregular y que es de una anciana, bien. Esto te va a permitir a ti dentro de las frases preposicionales, utilizar estas frases, pero en función de adjetivos calificativos. Mucha atención con esto, porque te va a permitir determinar de forma más clara y precisa de qué se está hablando. Ahora, surge un fenómeno, porque si nosotros quitamos lo que es esto que tenemos acá, lo borramos, la oración va a quedar de la siguiente forma. La piel de la anciana revelaba su edad. ¿Te das cuenta cómo no modifica si quitamos la frase preposicional? No modifica el significado de la oración, ni tampoco modifica lo que el receptor entiende. Es por ello que la parte o la función de las frases preposicionales simple y sencillamente modifican y especifican la parte de lo que se está hablando dentro del sustantivo o sujeto. Muy bien, vámonos con la siguiente. Una mujer con abundante cabello posaba para un pintor famoso. Bien, nuevamente lo vamos a leer. Una mujer con abundante cabello posaba para un pintor famoso. Bien, tenemos el sujeto nuevamente, ¿te das cuenta? Pero si nosotros encuadramos, bien, esto que tenemos acá, con abundante cabello, nos damos cuenta de que tenemos el sujeto y nuevamente tenemos una frase preposicional. Bien, esta frase preposicional que hace más específica las características del sujeto que se está hablando y que si la quitamos, bien, si la quisiéramos quitar, desaparecer dentro de la misma oración, no va a modificar o alterar el significado de lo que se está hablando. Mucha atención. Una mujer posaba para un pintor famoso. ¿Te das cuenta cómo no modifica ninguna parte y se comprende de la misma manera? Es así como funcionan las frases preposicionales. Vámonos con la siguiente. El personaje de gran carácter habló a la audiencia. ¿Bien? Creo que ya te vas dando cuenta y por ahí escuché a 2, 3 niños que ya me dijeron inmediatamente cuando empecé a leer que estábamos hablando de una frase preposicional y que hacíamos referencia a de gran carácter. ¿Bien? Y eso quiere decir que nos permite a nosotros, bien, entender y comprender de mejor forma lo que estamos hablando dentro del sujeto. ¿Bien? Atención con esto porque nos va a permitir entender y comprender especificaciones y
reforzar aún más lo de las frases preposicionales. Bien, el personaje de gran carácter, bien, habló a la audiencia. Nuevamente nos damos cuenta que si quitamos la frase preposicional, tú puedes entender que el personaje habló a la audiencia. Pero ¿cómo habló a la audiencia? De gran carácter. Bien, de una forma con carácter, con fuerza, con volumen, etcétera. Bien, a eso nos hace referencia lo que son las frases preposicionales. Vamos con otro ejemplo. El escritor con ojos profundos soñaba con viajar a la capital. Bien, nuevamente te das cuenta que es muy sencillo identificar bien lo que son las frases preposicionales. Es muy sencillo, porque a partir de las frases preposicionales nos damos cuenta que tienen una especificación, bien, o una característica más específica de lo que es el sujeto. Bien, el escritor soñaba con viajar a la capital. Una oración sin frase preposicional. Si anexamos la frase preposicional, el escritor con ojos profundos soñaba con viajar a la capital. Ahora vamos con la siguiente. El poeta defendía su obra a capa y espada. Bien, ¿estaríamos hablando de una frase preposicional o estaríamos hablando de una frase que modifica el verbo? Mucha atención. El poeta es el sujeto. Bien, ¿cuál sería el verbo? Defendía, ¿verdad? Defendía, estamos hablando de que es un verbo. Bien. Y su obra a capa y espada. Bien. Estamos hablando de un complemento, pero también estamos hablando de lo que es una frase que modifica al verbo. Pero recuerda, es una frase, no es un adjetivo. Lo que vimos en la sesión anterior, cómo correlacionábamos y relacionábamos las frases con los adjetivos, ¿recuerdas? Entonces, en esta parte de acá, el poeta defendía, ¿cómo defendía? ¿Cómo defendía su obra? A capa y espada, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? ¿Qué querrá decir a capa y espada? Puedes preguntarle a papá, a mamá, a abuelo, ¿qué significa a capa y espada? Y te vas a dar cuenta cómo tiene relación con el verbo, con la acción que está realizando el sujeto. ¿Bien? Y por último, nos sobran dos, vamos a terminar con esta, que dice, el expresidente actuó de conformidad con la ley. Bien, tenemos al sujeto, bien, nuevamente tenemos un sujeto acá. Tenemos un verbo que está de este lado, bien, y nos damos cuenta que también tenemos nuevamente un complemento que modifica al verbo, ¿verdad? Este complemento que modifica al verbo, que es de conformidad con la ley. ¿Cómo actuó? De conformidad con la ley, simple y sencillamente. ¿Bien? Y la última, durante su niñez vivió bajo el cobijo familiar. Te invito para que esta última la copies en tu libreta y tú la puedas realizar en algún momento cuando ya hayamos terminado la sesión o más tarde. Es una oración muy sencilla que a raíz de los ejemplos que ya hemos hablado aquí puedas realizarla de forma muy sencilla. ¿Estamos de acuerdo? Es así como concluimos este tema de lo que son las frases preposicionales con función de adjetivos. Hablamos también de las frases preposicionales específicamente y también hablamos de los textos narrativos, hablamos de los textos descriptivos, los cuales tienen diferentes herramientas que nos van a ayudar a aplicarlas dentro de la escritura de los mismos textos. Muy importante que tú puedas realizar y hacer
diferentes descripciones de lugares, de cosas, de personas que te permitan reforzar este tema y sobre todo compartirlo con algunos compañeros, amigos tuyos, que puedan hacer descripciones, jugar, hacer algunas descripciones de algunos objetos raros que encuentres por ahí y que te permitan hacer de esta herramienta un uso cotidiano. Muy bien, niños y niñas. Es así como concluimos con este tema. Fue un poquito largo y extenso, nos llevó varias sesiones, pero nos va a permitir a nosotros entender y reforzar lo que es este contenido, porque a partir de esto hay herramientas que nos van a permitir entender el uso de cada una de estas herramientas para poder escribir diferentes tipos de textos y estos textos poder utilizarlos a lo largo de nuestra educación primaria, o los niños que van a sexto año van a utilizar algunas de estas herramientas en lo que es la materia de español en la secundaria. Muy bien. Ahora llegó el momento de iniciar un tema nuevo. Y este tema nuevo es muy interesante porque hablamos en sesiones anteriores sobre los organizadores de información. ¿Lo recuerdas? Y existen algunos organizadores de información muy bonitos que yo he visto en algunos lugares públicos, en las clínicas, en los hospitales, en algunas oficinas, en las escuelas, etc. Y estas o estos organizadores de información nos ayudan a poder informarnos un poquito más de algún tema en específico, nos ayudan a poder hacer alguna investigación y compartir lo que nosotros investigamos. ¿A qué me refiero? Voy a hablar acerca de los trípticos. ¿Bien? ¿Y qué vamos a hablar acerca de los trípticos? Vamos a hablar sobre sus funciones, vamos a hablar sobre sus características, vamos a hacer algunos trípticos acá en clase que nos van a ayudar a poder tener esta herramienta y poder utilizarla de mejor forma. Pero para ello es importante conocer características, pero también la función de dicha herramienta. Bien, vamos a iniciar. Dice que los trípticos es un medio de comunicación, bien, escrita. Bien, escrita. Y este medio de comunicación escrita, bien, es impreso. Bien, puede ser impreso, lo puedes hacer tú también de forma manual, pero regularmente los vamos a encontrar impresos todo el tiempo. Bien, otra característica más es importante, dice, se caracteriza, bien, se caracteriza por tener 6 caras. ¿Has visto en algún momento algunos trípticos? Es muy importante que tú puedas verificar bien, y va a quedar como tarea para la siguiente sesión, que puedas conseguir con papá, mamá, tío, tía, algunos amigos que tengas por ahí, trípticos. Junta todos los trípticos que más puedas, porque vamos a empezar a conocerlos y vamos a empezar a manejarlos para saber cuántos tipos de trípticos existen. Y esa es otra característica más, porque dice que los trípticos pueden doblarse, bien, de diversas formas. Bien, bien. Pueden ser de forma, mucha atención, horizontal, bien, o también pueden ser de forma vertical. Atención con esto porque vamos a encontrar muchos tipos de trípticos de diferentes formas, los cuales nos van a permitir entender que no solamente existe un solo tipo de tríptico, ¿bien? Para ello, vamos a hablar
que existen 4 tipos, bien, de folletos. ¿Y por qué hablamos de los folletos cuando estamos hablando de los trípticos? Porque los trípticos entran dentro de la clasificación de lo que son los folletos. Y vamos a iniciar esta clasificación hablando sobre, bien, el díptico. ¿Bien? ¿Y qué será el díptico? El díptico es un folleto que tiene 2 hojas. ¿Bien? Atención con esto. Vamos a hablar también sobre lo que es el tríptico. ¿Bien? También encontramos en esta clasificación lo que es el cartel. ¿Bien? Y también hablamos sobre lo que es el flyer, que se escribe así. ¿Bien? Cada uno de estos 4 tiene características importantes, pero tú ya conoces que estos 4 tipos de folletos los vamos a integrar y a conocer cada uno de estos porque tienen a lo mejor características diferentes, pero que le van a permitir a la persona reconocer la información, hacer de una investigación algunos folletos que le permitan a cada una de las personas reconocer de qué estamos hablando, de qué estamos investigando, pero sobre todo compartir la investigación que estamos haciendo. ¿Bien? Ahora que ya conocemos algunas características de los folletos, vamos a hablar sobre lo que son las ventajas. Me interesa mucho que tú sepas cuáles son las ventajas de saber para qué sirven los folletos. ¿Bien? Y solamente vamos a ver 3 ventajas importantes. La primera, va a permitir tener más extensión, ¿bien? Más extensión en un mismo tamaño. ¿Bien? ¿Y por qué hablamos sobre la ventaja de tener más extensión en un mismo tamaño? Cuando hacemos nosotros trípticos, hablamos de algo que se llama plegado. ¿Bien? Y existe un plegado que se llama, por ejemplo, plegado Z. ¿Y a qué nos referimos con el plegado Z? Mucha atención. Si nosotros tenemos una hoja de este tamaño, ¿bien? Nosotros, a través de los dobleces que vayamos realizando, podemos tener el siguiente doblez, ¿bien? Y este es un plegado con un nombre específico. También vamos a encontrar nombres, por ejemplo, de plegado, ¿bien? C, plegado U, ¿bien? Y esto va a permitir hacer que si nosotros hacemos un simple y sencillo doblez, vamos a tener un folleto, ¿bien? Y este folleto es un tipo de doblez de plegado C, ¿bien? Date cuenta cómo parece una letra C, porque simple y sencillamente se abre y se cierra. Y el plegado U, pues es simple y sencillamente la misma característica, pero con un doblez diferente, ¿bien? Porque vamos a tener a raíz de este doblez, ¿bien? Nosotros la especificación de una apertura, ¿bien? Como si fuera una U. Si la ponemos así, parece una U. Entonces, este tipo de doblez lo vamos a estar utilizando a partir de conocer una de las ventajas, que es
más extensión en un mismo tamaño y hacemos referencia a los tipos de plegado. Bien, la siguiente característica, y hasta ahí nos vamos a quedar, habla sobre más espacio, bien, más espacio para tus ideas. Bien, dependiendo del tipo de plegado, vas a encontrar diferentes diseños que te van a ayudar a poder organizar de diferente forma la información y que pueda hacer una lectura gustosa al momento que las personas puedan leer los folletos que tú realizas. Muy bien, niños y niñas, nos falta una ventaja por conocer y esa ventaja la vamos a estar conociendo en nuestra siguiente sesión, para lo cual te invito nuevamente a que recopiles la mayor cantidad de trípticos que puedas conocer y sobre todo que tenga papá, mamá, tío, que pueda ver en la calle, en alguna oficina, en algún centro médico. Todos esos folletos tú puedes tenerlos para que conozcamos aún mejor las características de los folletos. Te recuerdo, la lectura es parte fundamental para acrecentar nuestra imaginación. Mi nombre es Armando Mendoza. Adiós.